Hola hermanos, Dios les bendiga, bienvenidos a un devocional más de la Primera Iglesia Bautista de León, Guanajuato. Hoy quiero compartir con ustedes el desenlace del capítulo número 18. Aquí en la Biblia, en la pantalla, tengo el texto para que ustedes y yo lo leamos. Permítanme leerlo junto con ustedes, ahí está en sus pantallas. Vamos a ir a la lectura. Yo sé que usted puede tener una Biblia impresa. Si usted tiene una Biblia impresa, está bien, usted puede seguir la lectura allí, pero si usted lo está viendo en alguna otra parte, sígame aquí en la pantalla. Dice así la palabra de Dios. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalía. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Este es el pasaje. Yo no sé si ustedes notaron que brinqué un subtítulo, porque este subtítulo es bastante importante, porque es un parteaguas de el primer viaje misionero. Hasta aquí termina el primer viaje misionero. Ahora, un poquito de antecedentes. Ustedes recordarán qué está pasando. Bueno, pues el apóstol Pablo había predicado con denuedo, con mucho garbo, con mucho aplomo, con mucha fe. Había predicado el evangelio y mucha gente había creído. Pero también la gente que había creído estaba siendo asediada. La gente que había creído en la manifestación del evangelio estaba necesitada de guía, necesitada de la obra de Dios. Ahora, pasa algo muy importante en este pasaje bíblico. Pedro sana a una persona, y esa persona salta de gusto con sus piernas que habían estado lisiadas. Los hombres de aquella ciudad, Listra, quieren hacer a Pablo como un dios. Le llamaban Mercurio a él y a Bernabé le llamaban Júpiter. Bernabé y Pablo, rasgando sus vestiduras, les dicen que son hombres igual que ellos y les predica el evangelio del reino de Dios. Cuando la gente ya estaba allí y estaba entendiendo la palabra y estaba entendiendo la revelación de Dios, ¿qué creen ustedes? Como inició nuestro versículo número 19. Entonces vinieron unos judíos que venían desde Antioquía y desde Iconio. Antioquía seguramente de Pisidia, porque ahí fue en donde tuvo el conflicto. Recuerden que vamos a estar batallando con dos Antioquías, Antioquía de Pisidia y Antioquía de Siria. Antioquía de Siria es la iglesia que los envía, y Antioquía de Pisidia es la iglesia donde tuvieron el confrontamiento con los judíos. Ahora, de Antioquía de Pisidia, seguramente porque está cerca de Iconio, llegan estos hombres y, bueno, persuaden a la multitud. Ahora quiero llamar su atención. Los judíos, ¿por qué estaban tan interesados que el evangelio no corriera por la línea de los gentiles? No querían aceptar ellos, pero tampoco quería que los gentiles aceptaran el evangelio. Es muy interesante pensar que el corazón humano
estaba envenenado de tal manera que no tan solo no eran capaces ellos mismos de creer, sino que además no ayudaban ni permitían que los que no eran judíos, los que no eran pueblo, los que no estaban dentro de la promesa según su idiosincrasia, su etnocentrismo judío, tampoco podían recibir la palabra de Dios. ¿Había intereses políticos, pastor? Sí. ¿Había intereses económico-financieros? También. ¿Había intereses de comercio? También. Los judíos se desprendieron desde sus hogares en Antioquía y Iconio y fueron a dar hasta Listra para poder mover a la gente, alborotar a la gente para que negara el evangelio. Yo no sé qué está pasando por el corazón de los judíos, pero una cosa sí es, rabia. Porque no creen y no dejan creer. No se humillan ni permiten que otros se humillen. No reciben la revelación y estorban para que la revelación llegue a otras personas. Dice la palabra del Señor en el versículo número 19, entonces, cuando pareciera que ya las cosas habían calmadose, cuando parecía que las cosas estaban tomando un mejor rumbo, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio y persuadieron a la multitud. ¿Qué hace falta para persuadir una multitud? Sembrarles una duda. Para que apedrearan a Pablo. Y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad. Ahora, déjame decirte una cosa. No es uso y costumbre de un griego o de un romano helénico apedrear a las personas con las que tienes descontento. Eso es un uso y costumbre judío. Los judíos no tan solo implementaron la rabia, sino también implementaron su uso y costumbre de hacerse justicia por su propia mano. Están arrastrando fuera de la ciudad a Pablo y lo dejaron como medio muerto. Ahí está. Seguramente Bernabé también recibió algunas pedradas, pero el escritor del libro de los Hechos, Lucas, se centra en Pablo para poder atraer la atención. Dice la palabra del Señor que estaba como muerto. ¿Se imaginan aquella golpiza? ¿Se imaginan aquellos escupitajos, empujones, empellones, pedradas? Lo arrastraron desde un lugar y lo arrastraron, las piedras laceraron sus espaldas, laceraron sus rodillas, las piedras, la sangre y el sudor hicieron pues unión allí entre sus heridas y lo arrastraron y lo dejaron medio muerto, sucio, golpeado, ensangrentado, empolvado hasta donde más. Y ahí estaba Pablo como una piltrafa humana, como un desecho humano allí tirado. La gente que lo había apedreado, mofándose de su gran acción heroica, se regresaron. Pablo quedó ahí solo bajo el incandescente rayo del sol. Caliente, piedras, polvo, sudor y lágrimas estaban allí. Pero lo empiezan a rodear los discípulos. Lo empiezan a rodear los discípulos. Yo no sé qué habrá pasado en aquel versículo número 20, pero lo empezaron a rodear los discípulos. ¿Qué hicieron los discípulos? Oraron por él, le animaron con sus palabras. Ándale, Pablo, levántate. Vamos, hermano, anímate. Yo no sé qué hicieron, el texto no me lo describe, pero dice, pero rodeándole. Y la palabra rodeándole no es tan solo formar un redondel ahí al margen del cuerpo tirado, inerte del apóstol Pablo. La palabra rodeándole habla de candidez, habla de cercanía, habla de empatía, rodeándole los discípulos. ¿Qué habrá pasado en aquel momento? Yo me atrevo a pensar, sin lugar a dudas, que le animaron, que le sacudieron, que lo levantaron, lo recompusieron, medianamente quitaron la mugre de sus ojos, quizá con un poco de agua. Sus barbas, su cabello, todo estaba desaliñado. Y entonces ellos empezaron a decir, Pablo, ¿estás bien? ¿Qué te pasa, hermano? Vamos, enderézate un poco, trae aquella piedra, por favor, recárgate aquí un poquito. ¿Qué te pasó? El sudor, las lágrimas, insisto, el calor, dice el versículo 20, pero rodeándole los discípulos. Se levantó y entró en la ciudad. En la ciudad de donde lo acababan de arrastrar hacia afuera. En la ciudad de donde lo acababan de
Lapidar, linchar es la palabra que estaba buscando en mi cabeza. Lo acababan de linchar y él se levanta y vuelve a entrar con sus propios pies. Eso es valentía. Eso es fe. Eso es valor de Dios. ¿Pero de dónde lo tomó? ¿De sus convicciones? ¿De su ministerio? ¿De la necesidad imperante de guiar a los discípulos? Si no te levantas, los discípulos no se levantan. Si sales huyendo, los discípulos salen huyendo. Si te quiebras, se quiebran los discípulos, porque el liderazgo debe estar de pie. Aquí dice, pero rodeándole a los discípulos, animándole a los discípulos, alentándole a los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Aquí es algo interesante. Yo quisiera estacionarme en la manera en que los discípulos lo rodearon, porque es muy, muy importante. ¿Qué habrá pasado por la mente de Pablo? ¿Desertar? ¿Habrá pasado por la mente de Pablo la venganza? ¿Tú crees que un hombre no pudo haber lanzado también una piedra contra aquellos hombres? Pablo pudo haberse levantado y decir, ¿por qué me tiran? Yo también les tiro. Blasfemar en contra de ellos, maldecirlos y caerles la ira de Dios en ese momento, pero Pablo no abrió su boca. Se quedó callado, lo apedrearon, lo arrastraron, lo dejaron medio muerto. Y esa es una parte importante, pero la parte que yo quiero resaltar es, le rodearon los discípulos. En el tiempo de crisis necesitas que te rodeen los discípulos. En el tiempo de prueba necesitas que te rodeen los discípulos. En el tiempo de quiebra es necesario que te rodeen los discípulos. Y es importante hacer notar el rodear de los discípulos, de Hechos capítulo 14, versículo 20, y el rodearle los amigos a Job. ¿Te acuerdas cómo rodearon los amigos a Job? Maldice a Dios y muérete, le dijo su mujer, y sus amigos le decían, algún pecado has de haber cometido para que te haya ido así. Pide perdón a Dios. Y si tú lees el libro de Job, desde el capítulo número 2, 3, hasta el capítulo final, 45, 47, por allá, tú te vas a dar cuenta que Job recibe no aliento, no esperanza, sino crítica de parte de sus amigos. El rodearte de amigos en el caso de Job es diferente al rodearte de los discípulos en el caso de Pablo. Hechos capítulo 14 y versículo 20. Porque en el rodearte del versículo 20 del capítulo 14 del libro de los Hechos vemos esperanza, vemos ánimo, vemos esfuerzo. Pablo se levantó, se rehizo de las piezas que estaban tiradas de él y se levantó por amor. Se levantó por la esperanza, se levantó por el compañerismo, se levantó por las palabras de ánimo, de afecto, de aliento que seguramente los discípulos le estaban brindando. Y después se va a Derbe y sigue anunciando el evangelio. ¿De dónde tomó la fuerza? Insisto, de su llamado, de su pasión, del amor de los discípulos. Y después se fue a anunciar el evangelio, versículo 21, y a aquella ciudad, y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra y a Iconio, y de allí a Antioquía. Esta palabra de Antioquía en el versículo 9, 21, algunos pensamos que se refiere a Antioquía de Siria, como un antecedente, como un spoiler, por así decirlo, un tráiler de lo que va a suceder. Pero algunos otros piensan que pasó a Antioquía de Pisidia. Yo me inclino más a pensar que el versículo 21 dice, de ahí fue a Listra y Iconio hasta Antioquía fue a dar. Y los versículos siguientes, después del subtítulo que aparece aquí, versículo 24 en adelante, es el detalle del regreso. Pero quiero estacionarme todavía un poquito más en el 22. ¿Qué hicieron en Listra, en Iconio, en Derbe y en Antioquía? ¿Qué hicieron allí? Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles, con las heridas todavía que le habían hecho, con las pedradas, con las heridas, estas palabras que Pablo está diciendo, dice así, es necesario que a través de muchas tribulaciones, y ellos lo podían ver en su rostro, ellos lo podían ver en su cuerpo,
con muchas tribulaciones, entremos en el reino de Dios. Sus palabras estaban sostenidas no tan solo por la fe, sino por las marcas que llevaba ahora en su cuerpo. Y constituyeron ancianos en cada iglesia. Habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. También regresar de su primer viaje misionero por el mismo camino en donde habían pasado antes era para confirmar los corazones de las iglesias, para confirmar los corazones de los discípulos, pero para organizar a las iglesias, dejarles liderazgo. El liderazgo de las iglesias siempre ha sido importante. Y no es porque lo diga yo como pastor y líder de la primera iglesia bautista de León, Guanajuato, sino que siempre el liderazgo es el que debe ir adelante. Siempre el liderazgo marca la pauta. Siempre el liderazgo recibe la revelación de Dios, motiva a la iglesia, administra la iglesia, establece el reino, entrena a los nuevos creyentes y a los creyentes en Cristo los envía a la obra del misionero. Si no hubieran establecido liderazgo, ancianos en cada una de las iglesias, es posible que cada iglesia hubiera tomado la forma que mejor le hubiera convenido conforme a su cultura. Pero establecieron liderazgo. Qué interesante es que los encomendaron al Señor a quien habían creído. El amor por los nuevos creyentes del apóstol Pablo me deja asombrado. Pasó por los mismos lugares en donde tuvo confrontación con judíos y griegos. Solo por amor a los discípulos. Solo por amor a las iglesias. Ahora, es importante que yo les haga este comentario. ¿Se dan cuenta que el movimiento misionero del primer siglo no era solo hacer discípulos, sino que sus discípulos formaran iglesias? Si usted va por la vida haciendo discípulos, eso es muy bueno. Pero si esos discípulos no se hacen agregados a una iglesia, el trabajo está incompleto. Necesitamos entender entonces que los discípulos se congregan en iglesias. Hoy más que nunca debemos entender que no podemos abrirle la puerta al individualismo. No puedes ser discípulo por individual. Necesitas que tu discipulado, que tu cristiandad se adhiera a la cristiandad de otros en la comunidad de fe. Hoy más que nunca, cuando no podemos tener reuniones masivas en nuestras iglesias, debemos entender que la unidad de la iglesia es importante. Pablo y Bernabé predicaron el evangelio y nacieron nuevos discípulos, pero los nuevos discípulos se formaron en nuevas iglesias y las nuevas iglesias estaban en comunicación unas con otras. Miren lo que pasó cuando regresaron hasta Antioquía de Siria. Pasando luego por Pisidia, que es Antioquía de Pisidia, vinieron a Panfilia y habiendo predicado en Perge, se dan cuenta que es como están regresándose por el mismo camino, descendieron a Atalía, allí no habían llegado. Ahora, de Atalía es importante que de allí navegaron hasta Antioquía. Tengo un mapa, a ver si es posible que vean este mapa conmigo. Mire, de Antioquía, el que está acá, voy a mover un poquito el micrófono, de Antioquía que está aquí, hacen el viaje misionero a Salamina, Pafos, la isla de Chipre, y de la isla de Chipre van a Perge, y luego hacen el recorrido por Asia Menor. ¿Me están siguiendo? A partir de allí regresan, es apedreado, y entonces regresan y bajan a Atalía. Atalía es el punto de aquí. De Atalía ya no pasan a Chipre, y para mí me llama mucho la atención. Chipre era un lugar en donde permanecieron más tiempo, y parece ser que en Chipre ellos ya habían establecido algún liderazgo, de manera que de Atalía viajaron sin tocar Chipre hasta Antioquía de Siria, que es la iglesia que los había llevado, que los había enviado al primer viaje misionero. ¿Por qué no pasaron a Chipre? Si usted recuerda en los devocionales pasados vimos que quedaron mucho tiempo en Chipre y es posible que el tiempo les haya alcanzado para hacer nuevos discípulos en aquel lugar. Así que de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia del Señor para la obra que habían cumplido.
¿Cómo sabemos que cumplieron la obra? ¿Había un plan? ¿Había una estrategia? Sí. 2. Discípulos congregándose en iglesias. Hubo lapidaciones, hubo persecuciones, hubo intentos de adoración, hubo grandes millas marítimas por recorrer y recorridas, hubo hambre, hubo miedo, hubo frío, hubo largas caminatas. Pero quiero llamar su atención a esto. Permítanme regresar al mapa. Se da cuenta que Derbe está aquí. Hay un pasaje para poder ir a través de Tarso para Antioquía por las montañas, pero no lo tomaron. Decidieron de aquí, no fueron hacia Antioquía por las montañas. Decidieron volver a dar el recorrido por el camino más largo, pero más productivo para los discípulos. Ahora, es importante notar, ¿qué estás tú dispuesto a hacer por los discípulos, hermano? ¿Qué estás tú dispuesto a hacer por los nuevos creyentes? ¿Qué estás dispuesta, hermana, tú que me escuchas? ¿Qué estás dispuesta a hacer por los nuevos creyentes? A veces es necesario replantearnos la pregunta. Sí, tenemos que ir por los no alcanzados, pero ¿qué de los alcanzados? Sí, tenemos que ir por los que no han escuchado el mensaje de salvación, pero ¿qué de los que ya han sido alcanzados? Que a lo mejor no están tan firmes y tan fuertes como para aguantar una pandemia solos. ¿Los abandonarás? ¿O harás como Pablo, de tomar el camino largo por amor a los discípulos? De tomar el camino en donde fuimos confrontados por amor a los discípulos. Al final, este capítulo termina así. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia de Antioquía, de donde fueron enviados, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. Es decir, les platicaron sus hazañas y cómo había abierto la puerta de la fe hacia los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos de Antioquía. Y aquí es donde termina el primer viaje misionero. Se quedaron allí por mucho tiempo con los discípulos de Antioquía. Estos hombres y estas mujeres que les recibieron en Antioquía eran personas que amaban al Señor con todo su corazón, que amaban al Señor, pero que también estaban aprendiendo cosas nuevas de los apóstoles. Quiero hacer en este momento 3 reflexiones. La primera, ¿qué estás dispuesto a hacer por los que ya son salvos? ¿Qué estás dispuesto a hacer por los que ya creen? ¿Darás más de lo que tú eres, tienes y haces por aquellos que contigo militan en la fe, que posiblemente no tengan la fuerza para sostenerse? Tú te puedes sostener, tú puedes orar por tu familia, tú puedes pastorear a tu familia, pero ¿qué de los que no pueden? ¿Qué de los débiles en la fe? ¿Qué de los que apenas estaban conociendo el Evangelio y cayó la pandemia? ¿Qué de los que son débiles en la fe aún a pesar de tener años en la iglesia? ¿Qué harás por ellos? Muchas veces hablamos de los nuevos, los que no conocen. Hay que ir por las almas perdidas, pero ¿y las ganadas quién las pastorea? ¿Usted, pastor? Sí, yo. Pero yo necesito tu ayuda. ¿Qué estás dispuesto a hacer por los que ya son salvos, pero están débiles? 2. ¿Te acuerdas quién hizo algo por ti? ¿Hay en tu vida y en tu haber alguien que haya tomado el camino largo para beneficiarte a ti? Es el tiempo de pagar. Te suplico en el nombre de Jesús que no eches en saco roto lo que hoy Dios te ha revelado. No abandones a los discípulos, no abandones a los jóvenes, no abandones a los ancianos, no abandones a las familias. Te necesitamos. Hablo al liderazgo de nuestra iglesia. Hablo al liderazgo de las iglesias. Hablo a los que ya tienen más de 5, de 10 años congregándose.
y que ustedes pueden pasar 3 pandemias firmes en Cristo. Pero ¿qué de los que no han podido aguantar ni la mitad de esta? ¿No les llamaremos? ¿No les visitaremos? ¿No oraremos por ellos? ¿No tomaremos el camino largo para poder sostenerlos? Si alguien lo hizo por ti, hazlo tú por ellos. Y número 3. Mi amado hermano, ¿estás notando la valentía del apóstol Pablo? Fue golpeado, se levantó y se volvió a meter a la ciudad de donde había sido apedreado. Y yo hice un énfasis hace rato y quiero retomarlo. Fue rodeado por los discípulos. No te imaginas la fuerza terapéutica que hay cuando te rodean los discípulos. Cuando yo tuve un problema muy grave, que sentía que yo ya no podía ministrar el evangelio, fui desechado, me sentía triste, acongojado, apabullado. No me habían apedreado con piedras, pero sí con palabras. Y quedé tendido fuera de la ciudad. Y me rodearon los discípulos. La iglesia Génesis de Matamoros. La hermana Rosa Laura. Y no quiero mencionar más personas. El pastor Tony Guluarte, su esposa, sus hijos. Los hermosos hermanos de Génesis. Asenet, su mamá. Jehú. Estoy mencionando nombres y dije que no los iba a mencionar. Luis Ponce, etc. Me rodearon. Los 2.0. Me rodearon con su amor. Y me levanté y regresé al ministerio. Ya alguien lo hizo por mí. Y yo lo hago por otros. Pero te necesitamos, hermano, para rodear al que está caído. Para alentarlo, para levantarlo y para que con renovadas fuerzas siga adelante. Hoy es tiempo de darnos ánimos unos a otros. Hoy es tiempo de abrazarnos unos a otros. Hoy es tiempo de llamarnos por videollamada, por WhatsApp, por Facebook, por Google Meet, por Zoom, por Hangouts, por donde sea. Pero hoy necesitamos rodear a los que están tristes para que se levanten y sigan adelante. Estas 3 enseñanzas quiero que tú las guardes en tu corazón y que ores al Señor y le digas: Padre, dame la oportunidad para hacer algo más por los que ya son salvos, para tener el valor de pagar el precio por los ya son salvos y por rodear a los discípulos. Si de todo esto te quieres quedar solamente con una cosa, quédate con esto. A Pablo lo rodearon los discípulos después de haber sido apedreado. Se levantó y siguió su ministerio. ¿A quién tenemos que rodear en PIB? ¿Y quién me acompañará a rodearlo? Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a ayudar. Bendícenos para bendecir. Ámanos para amar. Y que a través de nuestras heridas sanadas, sanemos a otros con el poder de tu Espíritu Santo. Te pido que bendigas este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Adiós.